Muy buenas, bienvenidos a Planea tu Libro. Hoy hablaremos de lo que implica el crear un mundo para tu historia. Para empezar, como en otras series, puedes ver una ficha en la pantalla. Como ves, esta es un poco más simple que las anteriores. De hecho, esta serie va a ser corta, ya que aunque crear un mundo puede ser complicado, depende mucho de las especies o personajes o civilizaciones que manejes. No están agregadas como tal aquí porque ya hay una serie para ello. Primero, ¿qué es el mundo? En cuanto a tu historia, un mundo no es necesariamente un planeta completo o una estructura muy compleja y amplia. Lo primero que debes de saber es que el mundo de tu historia puede ser tan pequeño como el cuerpo de un animal, las historias de los insectos que ven en él, o puede ser directamente un edificio, una escuela donde ocurre todo. De hecho, hay diferentes historias donde todo ocurre dentro de una misma escuela. Esto es la mayor parte del mundo si tu historia se centra ahí. Si hay algún agente externo, entonces ya lo vamos a considerar. Mientras tanto, relativamente no existe. Y tiene cierta versatilidad en cómo lo puedes usar posteriormente. El mundo tiene implicaciones en cómo sucede tu historia en este aspecto. Lo que pueden hacer o no tus personajes, los problemas a los que se puedan enfrentar y la vida de tus personajes va a ir muy influida por donde estén. Es como cualquier persona, mucho de lo que te ha hecho a ti ser quien eres tiene que ver con dónde vives, de qué país eres, dónde estudiaste. Entonces, es muy importante el considerar el mundo debido a que da la posibilidad de todo lo que vas a contar. Y a todo esto hay una pregunta muy importante que te tienes que hacer. Si tu historia va a suceder en el mundo real o uno ficticio. Dejando en claro que con real no me refiero a basado en una historia real, que las personas existan, nada de eso. Me refiero a que las leyes de tu mundo sean las mismas que este. Por ejemplo, una ciudad, un pueblo son iguales a los de aquí. El mapa del mundo es el mismo, hay los mismos ecosistemas, las mismas especies y demás. Las reglas de la física, de la naturaleza son las mismas, que ya sea en tiempos pasados o tiempos actuales, que las reglas no cambien. Ahora, en ficticio hay diferentes formas de hacerlo. Te voy a mencionar tres. Pero antes de eso vamos a ver las ventajas y desventajas de cada uno. Cuando tu mundo es el real, hay algunas limitaciones. Si escribes fantasía y ciencia ficción, de esos justamente tiene el factor que hay cosas que no existen en ese sí. Si ocupas el mundo real tendrías que hacer realismo, ya sea si son historias de drama, romance, cómica o lo que sea, tendría que ser regularmente realismo, excepto en el caso de la comedia donde haces parodias exageradas con personajes a veces absurdos, pero finalmente en el mundo real. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú haces un mundo real, sabes cómo funciona. Si tú tienes dudas en algún aspecto, cómo ocurre, pues simplemente investigas cómo es y no te complicas demasiado. Y además la inspiración puedes usar más fácilmente cualquier evento que está a tu alrededor. ¿Cuál es la desventaja de un mundo ficticio? En el mundo ficticio es más complicado hacer esto. Dependiendo de las reglas que tú hayas impuesto o de los personajes o las especies que tú consideres, hay ciertas implicaciones con ello. Hay cambios que vas a tener que adaptar que no hubieran sido necesarios en el mundo real. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas más fácil. Si tú pones alguna historia donde un personaje
ve fantasmas y tal, pero resulta que ese personaje realmente no ve fantasmas porque no existen, sino que tiene algún problema mental, y después quieras trasladarlo a un mundo de fantasía. Entonces tienes que tener cuidado de explicar que no existen los fantasmas en ese mundo, ya que como es más fantasía podrían creerlo, que es real. Y en otro caso, si realmente hay fantasmas en ese mundo, pero este personaje tiene problemas mentales, te va a ser un poquito más complicado el explicarlo, hasta dónde se limita la realidad y hasta dónde se limita su alucinación. Entonces, esa es la desventaja de un mundo ficticio, que tienes que adaptar lo que suceda a tus reglas, y si te sales de ellas, de hecho vas a cometer errores argumentales que molestan al público, como un Deus Ex Machina, tal vez ya lo hayas oído, lo cual es muy común cuando no lo planeas bien al principio y después se te ocurre alguna idea que agregar, pero olvidas que anteriormente ya habías estipulado que eso era imposible. Sea como sea, ambos mundos son muy ricos en la cantidad de historias que puedes contar en ellos. Solo es el asunto de cuál te sientes más cómodo, qué te gustaría usar, y también considerar qué tipo de arte haces. Si lo que quieres es expresar algo como una crítica social, es recomendable que se asemeje lo más posible a la realidad para que la gente lo note. Si quieres hacer una especie de arte, aunque esté escrita, más gráfica, con paisajes alucinantes, bueno, te recomiendo hacer un mundo fantasioso. Ahora, regresando a lo que mencionamos antes, te voy a explicar 3 formas de hacer un mundo ficticio. Una opción es algo que suele hacerse mucho, sobre todo cuando se empieza a escribir, que es usar un mundo de otro creador. ¿Qué ventaja tiene esto? Ya conoces las leyes de ese mundo, no piensas tanto y tienes el toque fantástico. ¿Cuál es la desventaja? Muy difícilmente puedes pasar de un fanfic y no podrías llegar a ganar dinero de alguna forma con esa historia. Además, si no tienes cuidado y abusas, puedes violar los derechos de autor y tener situaciones donde tu obra no sea permitida. Esa es la desventaja. Además de que regularmente por algo así la gente lo va a ver en foros o en una página o tal vez concursos, pero no va a ser algo que te compren, no va a ser algo que digan, ah, qué interesante, es algo nuevo. Normalmente va a ser algo que la gente solo va a buscar como si buscara alguna reseña, pero no como si buscara un producto como tal. La siguiente forma también es relativamente fácil, no es tan complicada y es la más común. Tomar el mundo real y cambiar algunos aspectos. Pocas leyes, normalmente son leyes naturales o desarrollo tecnológico o agregar una especie extra para que así ya se modifique las demás partes del mundo y hay historias que impliquen eso, y usa ciertos aspectos de la historia de la humanidad o la historia del planeta como cameos a tu propia historia. Por ejemplo, algo muy común es mencionar alguna guerra, como la Segunda Guerra Mundial, y decir que tuvo implicaciones las especies de las que estés hablando. Por ejemplo, vampiros o magos. Ahora, eso es agregando una especie. Agregando una ley puede ser también muy fácil. Por ejemplo, que se puede hacer fuego a partir del agua. Entonces, eso ya nos daría un mundo con algunas implicaciones muy diferentes. O quizá que las plantas solo puedan crecer en el agua. No sería un mundo árido en la parte de la tierra. O quizás sea diferente y solo haya especies rastreras en esa zona. O hay una comunidad subterránea. Ahora, ¿cómo cambiarlo si es alguna situación de ciencia ficción? Bueno, lo más común es hacer posible el viaje en el tiempo o hacer un recurso más fácil de volar. Entonces, a veces solo tienes que cambiar alguna ley o a veces puedes cambiar varias que sean importantes en la vida común. Y eso te puede dar ya un marco totalmente diferente o un totalmente diferente, que inclusive podrías contar historias
normales como el género Slice of Life, que significa eventos de vida, se refiere a situaciones comunes y corrientes, pero meterlas en ese mundo y podrías hacer algunas cosas interesantes. Es algo que se ha hecho mucho, donde la persona ve cómo se enfrentaría esa situación si tuviera, por ejemplo, magia. Y la tercera forma es más complicada, es hacer un mundo desde cero, pero es posible. Un punto es que elijas qué especies, en qué tiempo, cómo apareció el mundo, van a existir ahí y qué reglas va a haber. Ahora, va a haber similitudes al mundo real, porque en algún momento algún evento que suceda, se va a parecer a alguno que sucede en la vida real, o parecer tus personajes, tienes que basar en lo que conoces. El cerebro no puede crear nada, valga la redundancia. Puedes modificar lo que conoces, puedes juntar las formas que no se han hecho, pero, por ejemplo, yo te voy a decir que imagines un color que no existe. Entonces, para hacer esto, lo que necesitas hacer simplemente es pensar aún más qué va a ir rellenando tu mundo. Un consejo es que pienses en qué vas a escribir la mayoría de tus historias, para que tu mundo sea enriquecido con lo más posible en base a ese aspecto. Es una forma, no es obligatorio, pero, por ejemplo, si tú escribes sobre cocina, podrías buscar crear un mundo donde haya muchas técnicas, tanto reales como fantasiosas, de cómo cocinar. Quizá un mundo donde prácticamente todo se centra en las cadenas alimenticias, pero no solo es comer y ya, sino prepararlo. ¿Y por qué te recomiendo esto? Porque crear un mundo desde cero es muy complicado. Y hay muchas cosas que tendrás que considerar, y yo te recomiendo que parte de la historia la escribas antes de diseñar todo el mundo, si es que así lo piensas hacer. ¿Por qué? Porque parte de las historias que vas a hacer te van a ayudar a saber qué más le puedes meter al mundo. Claro está, cuando ya lo publiques, ten cuidado de que ya lo que publiques, esas reglas ya las fijaste en tu mundo, o si no lo vas a violar y causar Deus ex machina. Y como ejemplo puedes pensar en J.R.R. Tolkien o J.K. Rowling. J.K. Rowling ha escrito otros libros pero no han tenido la fama, y realmente tardó mucho tiempo en crear todos los libros y desarrollar el mundo de Harry Potter. J.R.R. Tolkien, su trabajo está basado en el mundo de la Tierra Media. Entonces, lo que te aconsejo es que si tú quieres hacer un mundo desde cero, lo veas como el mundo en donde va a ocurrir todo lo que deseas escribir. Porque el trabajo que tienes que hacer en ese caso es muy elaborado y se desperdiciaría muchas veces en tan solo escribir una sola historia. Está en tu decisión. Yo solo sugiero que si piensas crear varios mundos, los hagas con la situación anterior, solo modificar algo del mundo real, agregar dinosaurios con los humanos y demás. Has visto muchos ejemplos, no hay necesidad de dártelos. Y antes de pasar al último punto de hoy, te recomiendo que cheques un canal que te voy a dejar en la descripción. Este canal hace muchos videos de seguimiento a personajes o ciertas situaciones justamente de Harry Potter. Si es que eres fan de la serie, te va a encantar. En este caso te recomiendo que cheques varios videos, y si te gustan te suscribes a su canal y le digas que vas de mi parte. Ahora, ¿por qué te recomiendo ir a ese canal? Para que veas un poco de qué tan grande es el mundo de Harry Potter más allá de lo que van los libros, y que justamente permiten el hecho de muchos eventos que aparecen en la historia y que a veces no los notas, por ejemplo, las noticias del periódico. Y eso te va a dar una idea de lo que es desarrollar un mundo completo e irlo ampliando, como en el caso de lo que está haciendo actualmente con las historias de Animales Fantásticos. Ahora vayamos al último punto. Cuando tú creas un mundo, un recurso muy útil son las metáforas, tanto para expresar lo que sienten los personajes
o lo que tú quieras expresar, o inclusive solo por diversión. Ahora, hay muchos tipos de metáforas y habrá un video en otra ocasión dedicado a eso. Solo te voy a dar algunos ejemplos. Algo muy común es que si tú quieres hacer que este triste personaje en la historia, usar la lluvia. Si tú escribes regularmente historias tristes, podrías crear un mundo muy nublado, con mucha lluvia o con poca luz. Otra es usar animales o plantas o colores o cosas que signifiquen alguna situación. Por ejemplo, soledad. Poner animales que viven solitarios. Y en el caso de una metáfora a donde lo que tú quieras decir, lo que te recomiendo en este caso es que si es un mundo ficticio, directamente pienses primero, aunque no la escribas completa, solo hacer la planeación de la historia en el mundo real y después ver la forma en la que mejor encaje en tu mundo. Recuerda, ya no va a ser la misma. Si tú manejas un mundo donde no existe el fuego y tu historia tenía que ver con alguna guerra y que quemaron la casa del protagonista, ok, y en este mundo no va a ser un incendio, pero sí hay otra forma en la que pueda destruir esa casa. Sin embargo, si hay algún objeto que se salvó del fuego o que no se salvó del fuego, pero es importante, la forma de destruir la casa tiene que permitir que ese objeto quede o, al contrario, destruirlo. Para que así sea tanto la metáfora de la historia que tú querías decir como sea lógica en ese mundo. Es todo por hoy. En la descripción encontrarás el link a mi página de Facebook. Recuerda que ahí publico diferentes noticias o videos de otros creadores que te van a ser muy útiles. También deja tus comentarios, tus aportaciones o tus dudas en la caja de comentarios. Y eso es todo. Nos vemos.